Hola, buenos días. Antes de empezar con el episodio de hoy, les quiero recordar que se suscriban a nuestro canal en YouTube, el podcast de los microbios. También pueden encontrarnos en plataformas como Spotify, Anchor, Breaker, Google Podcast, Pocket Cast y Radio Public. Si nos escuchan desde YouTube, recuerden dejar un like y compartir el episodio con sus amigos o algún conocido que esté interesado en el tema. También pueden encontrarnos en Instagram bajo el mismo nombre y estar pendientes de nuestras publicaciones, ya que a veces nos da por poner datos o fotografías sobre los temas de los que ya hablamos o vamos a hablar. Los invitamos a que nos dejen algún comentario sobre alguna duda que tengan o si quieren que abordemos un tema que a ustedes les interesa. Muchas gracias por su atención. Hola a todos, yo soy Pedro Fon, saludos. Y antes de empezar con el episodio, tenemos estamos en un día un poco de fiesta, por así decirlo, en el podcast, porque en la mañana del día de hoy, miércoles 27 de enero, llegamos al primer video con 100 visitas en YouTube, lo cual, y en Spotify con 111, lo cual es un poco, bueno, causa cierta felicidad, ¿no? Saber el apoyo que tenemos acerca de amigos, compañeros y familiares, claro. Y también, de hecho, después del episodio de la enfermedad de Lyme, los seguidores subieron en YouTube considerablemente. Entonces, pues gracias a la gente que nos compartió así, vimos que es un tema que realmente le interesó a la gente, le gustó. Y sí sabemos más o menos qué personas nos oyeron. Y pues a quién no le va a gustar la enfermedad de Lyme, realmente fue un tema muy bonito. A mí me gusta mucho las enfermedades transmitidas por vectores. Y pues es una enfermedad realmente que nadie conoce. Y está muy bien que la gente oiga y nos comparta. Y pues muchas gracias a todos. Y no sé si tengas algo más que decir, JP. Eh, Igual, este es un episodio muy especial para tanto para mí como para ti, me imagino. Sí, Pero sí, sí, claro que sí. Y ya es todo lo que tengo que decir. pues yo también. Así que, bueno, empezamos con el episodio de hoy. En el episodio de hoy hablaremos sobre una patología que a muchos de ustedes les sonará conocida, la epilepsia, pero con un enfoque microbiológico porque es un programa de microorganismos. Sin embargo, en este episodio tenemos a un invitado especial, al que de antemano queremos agradecer mucho su participación, ya que fue él quien se acercó a nosotros, no tuvimos que andarle pidiendo ni rogando que viniera, y pues es muy, muy, muy motivante eso porque es nuestro primer episodio en que invitamos a alguien que realmente nunca hemos visto en persona. Hemos hablado con él, pero no ha pasado de ahí, entonces estamos muy, muy nerviosos, pero también muy felices de que haya venido y que nos pueda venir a contar. Bueno, su nombre es José Dante Gómez Cutle. Estudió la licenciatura en Biología Molecular en la Universidad Autónoma Metropolitana. Realizó pasantías en el Instituto Nacional de Cancerología y la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Coajimalpa. Realizó una tesis de licenciatura en el Instituto Nacional de Rehabilitación acerca de regeneración del tejido tendinoso mediante el uso de scaffolds naturales y células troncales mesenquimales derivadas del tejido adiposo. Actualmente estudia un doctorado en ciencias médicas por parte de la Universidad de Buenos Aires en el Instituto de Biología Celular y Neurociencias. Su actual proyecto está relacionado con un tipo de modificación epigenética en la epileptogénesis, que es los eventos que llevan a que se produzca esta patología, que es la epilepsia. Pero Dante nos platicará más adelante de esto. Así que, bueno, hola Dante, es un gusto tenerte aquí con nosotros el día de hoy. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Yo bien. ¿Qué Hola, onda, Dante? sí, no sé, ya me sentí cohibido después de la extensa presentación. Hubiera sido suficiente con mi nombre. Nada, está No, bien. no te preocupes, nosotros tampoco nunca hemos presentado a nadie, así que así como ser el maestro de ceremonias, ¿no? Sí, Que sí, ibas sí. en la escuela, en la secundaria, y te pedían presentar a alguien, y yo de hecho cuando estaba escribiendo esto, así como iba a presentarlo, dije, wow, realmente nunca lo he hecho, ¿no? Y sí dije, ¿cómo lo voy a hacer? Tengo que elevar la voz. Realmente no teníamos idea de cómo. ¿De cómo Y teniendo presentar? sí, pero pues X. Y bueno, cuéntanos, para un poco de la Universidad Argentina, cómo fue la licenciatura en Biología Molecular, la Universidad Autónoma Metropolitana. Cuéntanos un poco de ti para que te puedan conocer. Bueno, sí, yo estudié en la UAM Pajimalpa, la licenciatura en biología molecular. Es una carrera nueva,
relativamente nueva. Es justo esa unidad que está en Coajimalpa, cerca de Santa Fe. No sé si han ido a la Ciudad de México, pero Santa Fe es como una zona un poco como fresa, por así Sí, decir. es Es donde una está, zona es donde está de el TEC, alto. ¿verdad? Ay, no sé si por ahí está el TEC. Sí, creo que sí está el TEC. Hay un TEC de Monterrey. O no sé, te mentiría. Pero está la Ibero. Lo que sí está seguro ahí es la universidad, la Ibero, donde se escondió Peña Nieto un día cuando lo corrieron de una universidad. Es ahí, la Ibero. ¿Qué más? Bueno, me interesó estar ahí. Yo antes estaba en otra universidad, estaba en la UNAM y decidí cambiarme porque biología como biología secas como que no era lo mío. Veíamos mucha botánica, veíamos mucho cosas de animales y está bueno, pero no era como lo mío. Así que decidí cambiarme y bueno, terminé la carrera en el tiempo que corresponde y después de eso, o más bien durante el tiempo de mi último año, hice algunas pasantías, hice mi servicio social, hice mi tesis, tesina, y después también durante ese tiempo, bueno, decidí hacer un intercambio a Argentina y durante el intercambio, bueno, platicando con un doctor que conocí, llegamos como al ofrecimiento de una beca doctoral, ¿no? Acá, por ejemplo, no necesitas tener eh, directamente una maestría para hacer un doctorado, pero el doctorado dura 5 años. O sea, es lo mismo. La maestría creo que dura 3 o 2 y el doctorado creo dura 3 o 2 en México, que es un total de 5 y acá, bueno, te ahorras como algo, digamos, el paso de pasar de grado por la maestría, pero te avientas de todos modos 5 años. Y bueno, llegué a un laboratorio de acá de la Facultad de Medicina, de personas que se dedican a neuro, básicamente, bueno, no básicamente, algunos se dedican como al tema de epilepsia, otras personas se dedican un poco a otras cosas, pero en nuestro caso, enfocado un poco más al tema no de las neuronas, sino de otro tipo de células, como los astrocitos, la microglía y eso. ¿Y cómo ha sido vivir la pandemia allá en Argentina ahorita que no estás en México? Pues ya, ahorita en México las cosas están, pues están de la fregada, pero en Argentina, ¿cómo ha sido? Pues hemos visto noticias, todos sabemos que están aplicando la vacuna, la Sputnik, ¿no? La Sputnik, sí. Bueno, acá digamos como que la cosa más difícil de la pandemia, supongo que aparte de per se el mismo virus y per se las mismas, o sea, las muertes, la mortalidad y eso, ha sido como la cuarentena que acá se puso, cuarentena entre comillas, ¿no? Más bien el aislamiento social obligatorio que duró mucho tiempo, no sé, meses. Empezó en marzo y ahora ha terminado en agosto, septiembre, creo, no estoy muy seguro. Pero duró mucho, mucho, mucho. Entonces no podía salir, o sea, podía salir a la calle a comprar algunas cosas, pero nada estaba abierto más que el supermercado, algunas farmacias, o sea, lugares para comprar víveres y cosas de salud. Ni siquiera los bancos estaban abiertos, entonces tenía que estar como encerrado sin hacer nada. En mi caso, aparte, mi beca estaba corriendo y tenía experimentos pendientes o quería hacer experimentos, y pues no se podía ir, ¿no? Entonces ya hubo un momento en el que se levantó este aislamiento y bueno, pude ir al laboratorio. Creo que fui el primero en ir al laboratorio de todos mis compañeros porque cada quien andaba como, digamos, como en su provincia, si eran de otra provincia con su familia, y también estaba bastante restringido viajar entre provincias, entonces, bueno, terminé yendo y ahora, digamos, somos algunos que vamos, no solo de mi laboratorio, sino de otros laboratorios. Pero Que, complicado. sí, no, sí, me imagino que también ha estado un poco complicado. Nosotros no estamos yendo a la universidad, estamos llevando clases en línea, que ha sido un poco tedioso, ¿no? Pero pues fuera de ahí estamos esperando cuándo va a cambiar la situación realmente que no debemos fin. Tengo una duda así que tú fuiste el que nos contactó a nosotros, ¿no? Sí. Entonces, quería saber cómo fue que nos descubriste, por así decirlo. O sea, por así decirlo, vaya. Ah, bueno, porque no sé, como que, o sea, yo estaba como un día en Instagram y entonces un día en Instagram decidí, dije,
¿qué puedo hacer con mi perfil de Instagram? Que sea productivo, porque no sé, como que me dejó de interesar mucho a mí mi Instagram como a nivel personal. Y aparte acaban de pasar un montón de cosas en mi vida y dije, bueno, ¿por qué no empiezo a leer algunas cosas como de medio de divulgación? Entonces me metí a leer algunas cosas de divulgación, decidí convertir mi Instagram a algo más divulgativo. Y entonces empecé a seguir como algunas cuentas de divulgación y nada, no viste, bueno, de repente le das seguir a, como a una, un perfil y abajito te aparecen como diferentes perfiles. Entonces la mayoría como de los perfiles que me aparecían eran tan genéricos como el mío, unos estaban muy buenos, este, pero me llamó mucho la atención que fue como el único perfil que era como, que yo encontré, ¿no? Que fuera como un podcast, ¿no? Entonces dije, ah, mira, bueno, vamos a ver. Entonces ya me metí a mirar un poco como las imágenes que ponían y que se enfocaban más en el hecho de hacer un podcast y dije, bueno, vamos a ver, y lo abrí, me metí como a Spotify y me gustó, o sea, como que me gustó lo que estaban haciendo. Así que ya yo dije, bueno, les diré si en algún momento podríamos charlar algo y ver qué onda. Y bueno, me contestaron. Pensé que no me iban a contestar o que me iban a decir que no, así que No, No, estuvo sí, bien, sí lo ¿sabes? entiendo. Para ya comenzar sí, a hablar de este tema, pues preparamos una pequeña introducción nosotros porque pues leímos unos artículos que nos envió Dante sobre lo que nos va a hablar y base a eso preparamos una pequeña introducción. Así que pues vamos a comenzar. Y primero vamos a empezar por definir lo que es la epilepsia. Y según la OMS, esta es una enfermedad cerebral no transmisible crónica que afecta a unos 50 millones de personas en todo el mundo. Se caracteriza por convulsiones recurrentes, que son episodios breves de movimiento involuntario, que son producidos a causa de una perturbación eléctrica repentina en el cerebro, los cuales pueden involucrar una parte del cuerpo, o sea, algo parcial, o todo el cuerpo, algo generalizado. Y en ocasiones se acompañan de pérdida de conciencia y control de la función intestinal. Las personas con epilepsia suelen padecer más problemas físicos, tales como fracturas y hematomas derivados de traumatismos que están relacionados con las convulsiones, y mayores tasas de trastornos psicosociales como sean de ansiedad y depresión. Del mismo modo, el riesgo de muerte prematura en las personas epilépticas es hasta 3 veces mayor que en población general, y las tasas más altas se registran en los países con ingresos bajos, medianos y zonas rurales. Según estimaciones, se diagnostican anualmente unos 5 millones de casos de epilepsia en todo el mundo. En los países de alto riesgo se estima que 49 de cada 100.000 personas son diagnosticadas con epilepsia cada año. En los países de ingresos bajos y medianos, esta cifra puede ser de hasta 139 por cada 100.000 personas. La epilepsia no es contagiosa, aunque muchos mecanismos de enfermedad subyacentes pueden producir epilepsia. Se desconoce la causa de la enfermedad en aproximadamente el 50% de los casos de todo el mundo. Las causas las podemos dividir tanto en naturales, genéticas, infecciosas, metabólicas e inmunológicas. Y como este es un podcast de microbiología, nosotros haremos énfasis en la epilepsia causada por infecciones como la encefalitis y la meningitis, que son de origen microbiológico, como bacterias, un virus o algún parásito. Y aquí es donde Dante nos empieza a contar un poco acerca de su proyecto. Sí, la epilepsia en realidad es como un proceso que se genera a partir, digamos, de un evento que se llama evento inicial precipitante, que puede ser como cualquier traumatismo o alteración a nivel cerebral que terminará dando o dará pie al establecimiento de una epilepsia crónica. Entonces, mi proyecto básicamente no se enfoca totalmente, digamos, en un tipo de epilepsia bacteriana o algo por el estilo, sino como a nivel general. Pero justo este evento inicial precipitante es seguido de un evento que se llama epileptogénesis, que se relaciona con lo que es un evento silencioso, aunque realmente no es un evento silencioso, porque aunque puede ser un proceso en el cual no hay una sintomatología como determinada, porque hasta que no se establecen directamente las convulsiones no se considera como epilepsia crónica.
este proceso silencioso llamado epileptogénesis en realidad también se asocia con un montón de cambios a nivel celular, a nivel molecular, y en el caso de mi proyecto, a cambios a nivel epigenético. En mi caso, lo que nosotros estudiamos, bueno, mi director y yo, y con la ayuda de algunos compañeros, es como modificaciones a nivel del DNA, la modificación epigenética de 5-metilcitosina o metilación de ADN en algunos genes que se subexpresan digamos, en todo este proceso llamado epileptogénesis, ¿no? Pero bueno, este evento inicial precipitante puede ser de alguna manera un traumatismo como un golpe en la cabeza, como una fiebre muy fuerte, como en épocas tempranas de la niñez. Por ejemplo, de hecho hay un modelo con el que trabaja una compañera y que también está bastante, o sea, está descrito y hay bastante información sobre él, eh, donde a ratones neonatales, bueno, postnatales, digamos, bebés, por así llamarlos, los someten como a altas temperaturas, no tan altas como para quemarlos, pero sí a unas temperaturas que, que simulan una fiebre y que conducen a la aparición de convulsiones en edad adulta, ¿no? En mi caso, nosotros ocupamos otro modelo asociado más como a una convulsión espontánea, pero también otro tipo de injuria inicial precipitante es justo como dijeron, una meningitis o básicamente una inflamación del cerebro, ¿no? Ya puede ser derivada de una bacteria o de un virus o inclusive de un parásito, ¿no? Entonces, bueno, nosotros sabíamos, yo sabía que aproximadamente como el 38% de las encefalitis virales, más bien, el 38% de casos de epilepsia se asocian con encefalitis viral y más o menos un 34% con, por ejemplo, otro tipo de patógenos como los cisticercos. Bueno, De, básicamente de esos... hecho, Ajá, de hecho me llamó la atención cuando en el artículo que nos enviaste, que estamos sí, leyendo, sobre encefalitis virales, que, o sea, bueno, el agente patógeno, ¿no? Que el virus más común era el herpes virus, ¿no? sí, No sé si tú estás de acuerdo. eh, pues es que hay diferentes estudios. Digamos que muchos de los estudios en realidad ven como esa la etiología de la enfermedad y sí, como que se ha relacionado más que el agente infeccioso más común digamos, que te podría predisponer a que se genere esta enfermedad es el virus del herpes simple, ¿no? Pero hay otro tipo por ejemplo, virus que también generan encefalitis o meningitis y que no conducen directamente a la aparición de adulto por ejemplo, la epilepsia. Pero esto depende bastante de las zonas en que termina afectando, digamos, el cerebro, ¿no? Porque la encefalitis dada por el herpes simple, bueno, sí termina afectando como el lóbulo frontal, como parte del hipocampo. Y, por ejemplo, había una enfermedad que es la encefalitis japonesa, que si bien tenía sintomatología parecida como al herpes simple, en realidad lo que estaba afectando a nivel, digamos, anatómico eran como los ganglios basales, el tronco encefálico y la médula espinal, ¿no? Lugares donde, bueno, sí hay problemas y se termina afectando ahí, pero no son las zonas digamos, las zonas que son determinantes para que se establezca la epilepsia. O sea, ya aterrizándolo a agentes bacterianos, realmente, o sea, cambiaba el tipo de lesiones, pues, y que pues no todo nos predispone. Lo que sí me hizo muy curioso es que la infección por neumococo, que pues, bueno, la meningitis por neumococo realmente pues es de las más comunes, ¿no? Pero la Sí. meningitis por neumococo te predispone muchísimo a sufrir epilepsia de grande, pues, después, cuando eres grande, pues, ¿no? Y bueno,
me llamó ciertamente la atención, ¿no? Porque teníamos tres agentes causales de meningitis, los más populares, ¿no? Que era Haemophilus influenzae, que no Ujú, es el virus de la influenza, es una bacteria, ¿no? sí, Pues el neumococo, que es Streptococcus pneumoniae, y Neisseria meningitidis, que no es pues del mismo género que la Neisseria gonorrea, que causa la gonorrea, pero que de esas tres, el neumococo era la que más te predisponía a sufrir epilepsia. Y pues como el neumococo es parte de la microbiota en sí. vías respiratorias, entonces me quedé, no, pues, que difícil, ¿no? Realmente. Sí, de hecho, digamos como aparte de alguna investigación que estaba haciendo sobre estos agentes bacterianos y la epilepsia, encontré varios artículos que relacionaban tal cual la microbiota con la epilepsia. Pero bueno, esos, digamos como que es un tema prácticamente aparte porque, bueno, existe el sistema nervioso el entérico, aparte digamos, del cerebro, de la médula espinal. Pero justo, por ejemplo, con esta bacteria, neumococo, se transforma aparte de una meningitis a una cosa que se llama meningoencefalitis, que es como aparte de la inflamación de las meninges, digamos, atraviesa la barrera hematoencefálica e inflama totalmente el cerebro. Entonces, prácticamente como lo que produce esta predisposición a la epilepsia es una, las zonas que se afectan y dos, bueno, que hay una inflamación, ¿no? Una inflamación brusca, repentina, que, que daña directamente a las células que están en el cerebro o a las zonas afectadas, en este caso, por ejemplo, el lóbulo temporal bueno, el hipocampo. Un niño que sufra de meningitis no es como, bueno, las conmociones son como una secuela a lo que sea la meningitis, pero siempre se darían estas, o, bueno, porque pues, hay tratamientos, me imagino, pero es como, sería como, no obligatorio, pero como algo que está a pasar después de una meningitis, si somos de niños o que a un niño le dé. No, digamos como que ese tema de que una meningitis de niño al final te conduzca al establecimiento de la epilepsia, bueno, no, depende, ¿no? O sea, no es como que el 100% de estos niños lo vayan a tener. Y todo dependerá, bueno, incluso del estrato social, del lugar donde estés viviendo, porque depende mucho de la falta de tratamiento o de una administración tardía del tratamiento, ¿no? Entonces, ¿qué tan severo se vuelve la meningitis y hasta dónde llega, digamos, esta invasión bacteriana? ¿Qué tanto va a terminar afectando el sistema nervioso y qué zonas va a terminar afectando el sistema nervioso, ¿no? Entonces, bueno, Me llamó básicamente, mucho la atención eso, el del estrato social, realmente, porque cuando estamos leyendo, por ejemplo, por dar un ejemplo, ¿no? En África existe, pues la meningitis es súper común. De hecho, existe un área geográfica que le llaman el cinturón de la meningitis por todos los casos que hay. Y, y yo creo, bueno, no sé si tú puedas decirnos algo también de eso, que pues sí depende mucho de los tratamientos que haya recibido, ¿no? Como nos comentaste, porque pues una persona que difícilmente tiene acceso a mejores antibióticos, antivirales de niño, o incluso la alimentación, ¿no? Realmente, alimentación, las condiciones higiénicas, pues está más expuesto a sufrir ese tipo de patologías, así como muchas otras, ¿no? sí, o sea, a final de cuentas, el sistema de salud del que te rodeas, del sistema de vacunación del que te rodeas, de justo de qué tan salubre es el lugar donde vives, donde comes, bueno, terminará también afectando incluso el tema educativo, ¿no? El qué haces frente a una enfermedad o frente a una sintomatología. O vas al médico, o terminas yendo a un lugar donde, pues, no, en vez de tratarte, no sé, solo te roban el dinero o algo por el estilo. Pero sí, depende mucho hasta dónde se permite que esta meningitis llegue, ¿no? Dependiendo de justo de los tratamientos disponibles en el país que haya, de la disponibilidad
de los antibióticos que haya. Entonces, bueno, al final de cuentas sí podría ser como un factor determinante, por lo menos para la epilepsia que es proveniente de, digamos, de meningitis bacteriana. Ok, Dante, disculpa, una pregunta. Sí. No te voy a pedir el dato exacto, ¿no? Pero, ¿cuál crees que sea la relación de personas epilépticas, pero que estén relacionadas a meningitis, ¿no? Pero en México, o sea, Sí, en México. Ah, eso lo tenía anotado. o cómo la ves tú, ¿no? Porque, por ejemplo, como te decíamos ahorita, del neumococo, aquí en México tenemos disponibles 2 de 3 vacunas contra los principales agentes Sí, bacterianos, que son el neumococo, que se aplica a abuelitos, y la Haemophilus influenzae, que sí. pues no son de morritos, ¿no? Pero, ¿cómo crees que sea mayor, menor? Porque, Yo, pues, yo, por ejemplo, no conozco el dato exacto de personas en México que, que su epilepsia sea derivada de una meningitis. Y hasta donde yo sé, o sea, seguramente habrá un estudio, pero quizá yo no lo conozco, no conozco una frecuencia real, pero lo que sí sabía es que más o menos se registran como 2.000 muertes al año por meningitis, y que bueno, estos son como la tercera causa de ingreso a terapias intensivas en niños y que en adultos más o menos como el 25% en mayores de 60 años. Pero así el dato real de cuántas personas que tengan epilepsia sea derivado de una meningitis, no, la verdad es que no tengo ese dato. no, está bien. Entendemos que no es necesariamente lo que, o sea, no se está estudiando la epidemiología, no exactamente de la epilepsia, o sea, meningitis en México, ¿no? Sí, Solo, de hecho, pues es algo que probablemente llama la atención, ¿no? Porque no sé si tú conozcas a gente epiléptica, sí conozco gente epiléptica, y a veces cuando leyendo esto me entró la curiosidad saber si habían sufrido algún tipo de infección bacteriana o viral durante la infancia que haya conllevado el desarrollo de estos episodios de convulsiones que se han transformado en esta patología, pues. Pero sí, realmente sí podría ser preocupante y podría ser un buen tema de investigación si alguien quisiera algún día explayarse en eso, explorar, no sé. sí, Bueno, perdón. No, que inclusive, por ejemplo, yo conozco mi hermana, o sea, mi hermana cuando era niña, habrá tenido 5 o 6 años, sufrió un golpe en la cabeza, este, porque estábamos jugando. Bueno, y a ella le surgió una cosa que se llama, bueno, una enfermedad que se llama crisis de ausencia, que es como digamos, relacionado con la epilepsia, que fue justo derivado por un golpe, pero bueno, por ejemplo, la crisis de ausencia normalmente se da como en niños y por alguna razón se termina quitando cuando crecen. Ese tipo como de traumatismos, bueno, sí pueden afectar, pero bueno, mi hermana está bien ahora, no sufre de nada por el estilo, pero bueno, sí se asoció justo con un traumatismo cuando era niña y que lo duró como unos 3 4 años. Justo es lo mismo que pasa con las infecciones bacterianas o las infecciones virales o que esta es como de las que más me llamaba la atención, que era la cisticercosis, la neurocisticercosis, que también no es un la, patógeno viral, no es un patógeno bacteriano, pero que también es como bastante interesante, creo yo, el cómo se llega a la neurocisticercosis. de hecho, por consumo de carne de cerdo contaminada, eso Sí, es lo obvio. que es. Y de hecho, en las sociedades musulmanas, realmente la gente es más propensa a desarrollar epilepsia por neurocisticercosis en la infancia, porque allá, pues, por su cultura, pues, esos grupos étnicos realmente consumen mucha carne de cerdo, pues, entonces, pues, están más en riesgo, ¿no? Por así decirlo, de alguna forma, ¿no? Aquí, como, por ejemplo, estamos en México, en Sonora, estamos más propensos a desarrollar una brucelosis asociado a la leche de vaca contaminada, no pasteurizada, perdón, pues allá están más en riesgo a eso, pues entonces los sitios geográficos influyen mucho también esos factores principalmente en la neurocisticercosis, ¿no? Aquí en México no conozco realmente cuál es la epidemiología de la neurocisticercosis. No, bueno, hay como que mencionar que el tema de la cisticercosis, bueno, se da justo por este parásito que se llama Taenia solium, sí, ¿no?
que Sí, sí, sí. la famosa solitaria. Que hay otra tenía, pero que esa creo que se da en vacas. Bueno, es como un dato que siempre me acordaré cuando llevaba mis clases de biología, que decía que la solitaria, o sea, en el huésped humano solo podía haber una solitaria, pero cuando, digamos, de otra especie, no, de otro de una tenia que infectaba a las vacas podían tener más tenia, que no sé, como 10 11 y en el humano solo podía haber una. Pero justo el tema de la solitaria, cuando no es solitaria y es de un cisticerco, a mí me causó bastante curiosidad porque cuando estaba en la universidad, una de mis profesoras nos contó sobre la cisticercosis, no directamente sobre neurocisticercosis, pero bueno, está bastante asociada porque es como básicamente lo mismo, pero en el cerebro, que es que comer carne contaminada con cisticercos, y estos cisticercos al ser consumidos en carne contaminada y que no esté bien cocida, pueden, digamos, infectarte y bueno, en algún momento volverse quistes y los quistes pueden ser visibles en el músculo de las personas. Y en el caso pues de la neurocisticercosis, bueno, en partes del cerebro, incluso así como en el ojo, sí, en varios lados. Pero lo curioso que a nosotros nos contaba esta profesora era que decía que no sé si actualmente, ¿no? Pero decía que por los años 70 y los años 80, en algunos bares, restaurantes, ahí donde te vendían cerveza y ibas a comer y tomarte algo, vendían un platillo que se llamaba o se llama, no sé, arrocillo. Y que la gente se lo comía pensando que era arroz, pero que lo que en realidad era carne con cisticercos. Entonces que hubo un momento en el que la gente se infectó de cisticercosis porque comían este platillo que se llama arrocillo. Yo, me pareció muy, muy, muy curioso cómo la gente podía confundir la cisticercosis con carne de cerdo con arroz. Principalmente, bueno, la solitaria, bueno, tiene dos huéspedes, que uno es el humano, que es el huésped final, y el intermedio, que es el cerdo, ¿no? Entonces, bueno, hay que cocinar bien el cerdo y revisarlo cuando uno lo compra, porque de hecho son visibles, o sea, cuando la carne está muy infectada es bastante visible el cisticerco. Pueden encontrar imágenes de carne de cerdo con cisticerco y se ven ahí los puntos blancos como de una forma rara. O sea, no parece grasa, parece un quiste. Entonces, bueno, como consejo hay que revisar porque aparte este tema de infección al cerebro, bueno, es básicamente es como asintomático, o sea, dentro de todo es asintomático cuando ya es neurocisticercosis, pero cuando se presenta y cuando se puede, digamos, se puede detectar de muchas maneras, ¿no? La neurocisticercosis. Pero una de las manifestaciones neurológicas, bueno, es una crisis epiléptica, ¿no? Y entonces, eh, digamos que hasta donde yo sabía, como el 30% de personas que tienen neurocisticercosis terminarán desarrollando epilepsia. Entonces, bueno, es complicado. Oye, ¿y cuánto tarda una persona en desarrollar la epilepsia? Bueno, esto depende, o sea, como este proceso llamado epileptogénesis, te digo, dependerá mucho de la etiología de la enfermedad. O sea, por ejemplo, se puede hablar de meses, incluso hay unos artículos que hablan de una meningitis en recién nacidos y que eh, tardan años en aparecer, ¿no? Pero hay otros que tardan meses, 12 meses. O sea, la verdad es que es muy variable y todo depende como de la etiología y mucho también el tema de individual de cada persona. Puede tardar sí, de meses a años. Es así, cada vez que escribo un resumen para una presentación o ahora que presentamos un póster justo el año pasado, era como eso, ¿no? Puede tardar de meses a años, todo depende, porque estos cambios, bueno, se dan,
desde la activación de los astrocitos, que son un tipo de célula que se encuentra en el cerebro, o con la activación de la microglía, y el establecimiento de marcas como epigenéticas, que es como el tema que yo estoy estudiando. Y ese establecimiento, bueno, es un tema que va como desde el tema del ambiente hasta que ya se establece una expresión o una expresión génica, o se disminuye una expresión génica por estas marcas epigenéticas, ¿no? Pero bueno, todo este proceso es variable, sí es bastante variable de cuánto tiempo lleva. Y bueno, otra pregunta que estábamos leyendo es que estamos viendo que diversos estudios o personas mencionaban que la administración de corticosteroides, que son cierto antiinflamatorio, pues bajan el riesgo de desarrollar epilepsia después de sufrir una meningitis. ¿Qué podrías comentarnos de esto? ¿Has oído algo? O... Sí, bueno, yo sabía que estudios como en modelos animales habían como demostrado que después como de la lisis bacteriana por un tratamiento de algún antibiótico o por autolisis, eh, esto, digamos, conduce como a la liberación como de polisacáridos capsulares de la misma bacteria, y esto a su vez hace que las células del huésped reaccionen y produzcan citocinas proinflamatorias que llevan como a la inflamación en el caso de una infección a nivel cerebral, pues del espacio subaracnoideo, y entonces, bueno, esto puede conducir incluso a la muerte, y entonces se utilizan los corticosteroides para disminuir el proceso inflamatorio en este espacio, ¿no? Y hay como diferentes estudios que demuestran que por ejemplo, la dexametasona ayuda a disminuir este proceso inflamatorio en niños, ¿no? Pero también hay otros estudios que contradicen, digamos, este estudio, pero en adultos, ¿no? O no es que contradigan directamente, sino que no ven directamente un cambio en el uso por lo menos de la dexametasona en pacientes adultos, después de la administración de un antibiótico, por lo menos ¿dónde lo habían visto? Creo que en neumococo, ahí no vieron cambios, por lo menos en adultos, pero en niños sí. Ok, esto, bueno, podría tener relación con también la resistencia a fármacos en epilepsia, porque estamos también viendo eso, que algunas epilepsias eran refractarias realmente, o sea que no tenían tratamiento, pues, entonces que había una cierta resistencia a fármacos y lo relacionaban de cierta forma con la encefalitis y la meningitis, pues. Eh, sí, bueno, la resistencia a fármacos también depende de muchos factores. Sí hay estudios que relacionan una etiología más que otra a esta a ser refractaria, ¿no? Por ejemplo, teníamos como ejemplo la neurocisticercosis. Hay como estudios que dicen que la epilepsia derivada de esta enfermedad muy probablemente no sea refractaria, ¿no? Pero sí hay casos de gente que tiene epilepsia dada por neurocisticercosis que es refractaria, ¿no? Pero dependerá mucho de las zonas afectadas y digamos, el tipo de tratamiento que lleven. Por ejemplo, este tema de ser refractario, bueno, no sé si quienes nos escuchan saben qué era, pero es básicamente que no responden al tratamiento, en este caso con drogas antiepilépticas. No, no. Entonces lo que se tiene que hacer básicamente es cirugía. Yo no sé mucho de cirugía, pero lo que sé es que se tiene que retirar el foco epiléptico, ¿no? Entonces, básicamente es como la resección de una zona del cerebro que mediante imagenología determinan qué es el foco epileptogénico, y entonces o se reseca y se retira. Muchas gracias por esa explicación realmente. Bueno, para ir cerrando este episodio, porque llevamos 50 minutos y ya pues es un tiempo más o menos adecuado para que la gente que nos escucha no se enfade. Entonces, bueno, para ir dándole un cierre, vamos a preguntarle a JP que nos va a hablar sobre las medidas de prevención para la meningitis. Como para la mayoría de las enfermedades, la primera prevención es la vacuna. Así que vacunen a sus hijos. Aquí en México tenemos las vacunas contra neumococo, hemofilos influenza del tipo B. Vacunen a sus hijos, por favor. No les tengan miedo a las vacunas, la verdad.
No, pero sí, vacúnense, por favor. También lávense las manos. Ahorita mencionado de la cisticercosis, que es por, Sí, sí, esa es causada por cuando, bueno, pues carne de cerdo, ¿no? En ese caso, como usted, infectada. sí, ándale, que está infectado. Y sí, es cierto, usted lo dijo, se nota luego cuando tenemos un corte infectado. Dante nos lo comentó, o sea, luego podemos ver una carne infectada. En ese caso, pues, la primera prevención ahí sería lavarse las manos, laven muy bien sus superficies después de estar manejando este tipo de carnes, ¿no? Sí, y las vacunas tienen más estudios que uno, así que vacúnense, por favor. Es cierto eso. Sí, luego la gente se pone a ver información, de hecho, se pone a ver cosas de que las vacunas te causan algo y realmente las vacunas son buenas, ¿no? O sea, y más que están súper probadas, más de hemófilos Eh, influenza que tienen mucho tiempo aplicándose. Y los casos de hemófilos influenza de menores han bajado considerablemente. Realmente es raro escuchar o leer de un caso de un niño que haya tenido una meningitis por este agente infeccioso, igual que el neumococo, pues entonces eso podemos agradecérselo a las vacunas, ¿no? Que hacemos una comparación entre países que no se vacunan usualmente y México, que pues tiene un sistema de vacunación realmente pues destacable, pues podemos hacer hincapié. También, bueno, en caso de los virus, ya comentamos al principio que el herpes virus es un agente etiológico que puede causar la meningitis y después pues de que es muy probable que se encadene epilepsia a los años. Entonces, como es una enfermedad de transmisión sexual, o sea, pues igual que con todas las infecciones de transmisión sexual, tenemos que tener mucho cuidado con nuestra vida sexual activa. Entonces, pues es eso, usar protección, tener mucho cuidado con quien compartimos nuestra intimidad y la carne cocinada, cocinar bien el cerdo para prevenir la cisticercosis, realmente. Y pues y la bueno, verdura también, porque aunque no está muy relacionada también la tuberculosis, o sea, es raro, pero hay reportado algunos casos de tuberculosis que se asocia con epilepsia, así que también. Y hablando de las vacunas, bueno, ya como medio comentario final, eh, no sé si alcanzaron a leer en alguno de los artículos que estábamos leyendo algo referente a algunas vacunas y lo que veníamos hablando, o no se acuerdan. sí, estamos leyendo referente a las vacunas de, De de la cómo rubiola y cosas por el y estilo. la Pero bueno, varicela zoster y la, también. pero bueno, Eso queda para otro tema eso queda realmente. para porque sí. Sí, Dante, Sí. ¿podrías decir a a los seguidores que nos oyen dónde pueden encontrarte si desean buscarte? Sí, tengo un Instagram que es outsider.knox, que es OUTSI de dedo ER.KNOX. Es complicado, pero bueno, es un correo que tenía como desde los 16 años, así que. Y Y escuchen el podcast, no, o sea, no los otros que sí están buenos, esos escúchenlos. sí, también escúchenlo y pasen a sus amigos y sigan adelante. Sube mucha información de divulgación científica. De hecho, a nosotros además nos gusta mucho lo que hacen. Por eso nos emocionamos mucho al invitarlo. Y bueno, como última pregunta, ¿qué le dirías a la gente que nos escucha que está interesada en estudiar fuera algún posgrado o irse a estudiar algún curso fuera? ¿Qué le dirías a esa gente para que se anime o tu experiencia? Así rápido, antes de terminar. Eh, pues básicamente que se animen, o sea, al final de cuentas, a veces es complicado como alejarse de las personas que quieres por, digamos, cumplir o un sueño o una meta o lo que sea, pero bueno, si uno quiere cumplirla, tiene que hacer ese tipo de cosas. Y con el tema económico, bueno, las universidades siempre tienen como programas de becas, así que deberían aprovecharlas y que si les interesa algún lugar donde estudiar o a cuál ir, siempre manden correo. Eh, si acosen, bueno, no acosen, pero envíen muchos correos a donde ustedes están interesados
en algún lugar los van a aceptar, así que yo creo que esa sería como mi principal aportación. Esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por sintonizarnos. Muchas gracias por sintonizarnos a todos. Y pues nos vemos hasta la próxima. Esperemos les haya gustado esta mini entrevista que le hicimos a Dante. Hasta luego.